Bienvenido a la continuación de esta parte que he llamado desarrollo humano y de la cual estamos hablando hace 4 intervenciones, cuarta con esta. En la anterior me referí a que una vez el cerebro humano experimenta ese relevo importantísimo de funciones, muy seguramente durante el Paleolítico superior, perdón, en el que emerge hacia los 15.000 años, hace 15.000 años, un cerebro eminentemente racional frente al eminentemente creador, digamos desde los homínidos hace 6 millones de años hasta hace unos 50.000 años. En ese periodo de tiempo viene el relevo de funciones y emerge el Homo sapiens racional dominante sin que haya perdido la creatividad. Seguirá siendo la creatividad, y fíjese usted a su alrededor todas las innovaciones que hay, seguirá siendo entonces un cerebro creador, pero la razón ahora es la función dominante. En la anterior ocasión terminamos mencionando que en los últimos 2000 años el desarrollo humano ha estado en manos de las instituciones, también acumuladoras de poder religioso, surgidas del cristianismo. Y una manera muy efectiva de tener poder es justamente apoderarse de las instituciones de educación. Porque primero la educación es larga. Fíjese usted el colegio, son casi que uno cumple 20 años y está recién salido del colegio. Pero además, en los primeros años en la infancia, dado que la razón de cada individuo madura muy lentamente, somos muy vulnerables a los mitos, a que nos siembren mitos, creencias religiosas. Y una vez sembradas, duran toda la vida. Planteamos igualmente que el Renacimiento abre un poco los espacios a otras materias, la música, las matemáticas, la gramática, la retórica, etc. Recuerden el quadrivium y el trivium. Sin embargo, continúa dominando esas instituciones los dogmas, la doctrina del cristianismo ya interpretada por las autoridades de esa iglesia para acumular poder religioso, apoyar a los poderosos que les gusta acumular poder político y bendecir a quienes están inclinados a acumular bienes, propiedades, riqueza, etc. Solo la caridad cristiana, que es dar limosna, ni más ni menos, es a lo único que impulsa esta institución. Ahora piense usted, porque ya nos vamos centrando y nos vamos dirigiendo a nuestro campo, a nuestro mundo latinoamericano. Piense usted que cuando se descubre América a final del siglo XV, en 1492, todavía era muy reciente, o digamos que la influencia del Renacimiento tenía que estar muy viva en muchos países. Y sin duda, Italia, que había sido su cuna, de donde es nada menos Cristóbal Colón. Pero bien, zarpan todas esas carabelas desde España, allá en Sevilla, ¿cierto? Y traen, no hay duda, un hambre desaforada de poder que lo ejercieron al
acribillar y matar a los nativos de estas tierras, un hambre desaforada de acumulación de riqueza, tanto que, como lo relatan algunos historiadores, por andar mirando en la tierra y buscando en la tierra el oro y las riquezas, no se dieron cuenta que las estrellas eran distintas a las que allá veían. Por eso inicialmente no sabían realmente que habían descubierto un continente entero. Solamente venían con las garras afiladas para extraer riquezas. Pero también venían las autoridades del cristianismo europeo y vinieron a acribillar las creencias, la fe en distintos dioses, en distintas instituciones también asociadas a religiones que tenían los nativos en estas tierras. Por ahí hay un dicho en el que decían, nosotros teníamos la tierra y ellos llegaron con las Biblias. Ahora nos quedamos con las Biblias y ellos se quedaron con la tierra. Porque también a eso venían, a bendecir a quienes curiosamente, y debemos entenderlo así, habían sido educados por el Renacimiento, que en esencia significaba un renacer, un rebrote, una reedición del humanismo que ellos interpretaban venía desde los pensadores griegos. Destaca, por ejemplo, bueno, hay un maravilloso libro, el de la Paideia, ¿no? De Jäger, pero en esencia el Renacimiento, que por eso se le llama posteriormente, por supuesto, es un movimiento, llamémoslo así, de destacar el humanismo, es decir, el buen comportamiento humano en sociedad. Definitivamente los conquistadores no habían pasado por el Renacimiento. No les había llegado una sola gota de educación del Renacimiento. Por ahí a veces personas muy piadosas preguntan, pero con cierta aire de misterio, ¿no? Como diciendo, algo raro tiene que haber en el sentido de que ¿por qué todo el mundo cuenta, estamos en el año 2022 después de Cristo? ¿Por qué todo el mundo tiene esa cronología? Pues muy sencillo, porque acribillaron a todas las órdenes religiosas, a todas las creencias, a todas las cronologías que había en América y que hubo y que en Europa las acabaron a todas, por supuesto, y quisieron llegar a la China. Acuérdese usted que los jesuitas quisieron llegar a la China. Ellos conservan su cronología. Los judíos conservan su cronología. Los árabes y el Islam conserva su cronología. Pero claro, como Occidente se apoderó con ese colonialismo y con ese imperialismo de los últimos, bueno, ya ha habido varios imperialismos y varios colonialismos, pero por lo menos digamos que lleva 600 años, ¿cierto? Desde el siglo XV hasta hoy, completamente entregado al colonialismo desde Carabelas hasta la dominación económica de los pueblos del África, del sureste asiático, de América Latina, que cómo no van a contar desde Cristo si ellos quemaron todos los libros que había en América Latina, todas las expresiones artísticas, todas las expresiones bellas asociadas incluso a la ciencia. Es decir, casi que a los estudiosos les ha tocado imaginar los conocimientos que tenían las grandes, que llaman también civilizaciones, aztecas, mayas, olmecas, etcétera, los incas, bueno, en fin, les ha tocado casi imaginar lo que tenían porque entre conquistadores ávidos, hambrientos de poder a través de dominar la tierra y de riqueza a través de llevarse lo que extraían de la tierra y con la decisión firme apoyada
por el Vaticano o por los papas de esos siglos, de que si los indios, como les llamaron, los aborígenes o como los nativos, parecían seres humanos, en ese sentido debían tener alma, luego había que salvarles el alma de esa manera. ¿Usted llamaría a eso civilización? ¿Usted llamaría a eso cultura? ¿Usted llamaría a eso un descubrimiento para el desarrollo humano? ¿Usted llamaría a eso traer unas instituciones de educación para que, además de esclavizar a los aborígenes que, claro, los mataron primero entre armas y enfermedades, y luego hasta los más piadosos, como el padre de las casas, abogaba por no seguir esclavizando a los indígenas, pero sí esclavizar a los negros, él sí lo defendía. Es decir, no hay posibilidad, no hay ninguna razón, ni pequeña ni grande, para pensar que esa supuesta fecundación de culturas, que jamás la hubo, porque lo que hubo fue crímenes, sirviera para el desarrollo humano. ¿O es que tenemos que sentirnos agradecidos porque comenzamos a contar los años desde cuando Cristo? Si nos acabaron con todo, ¿qué otra cronología quedaba? Solamente esa. Entonces, considere usted que si hablamos ya ahora en esta intervención de América Latina, pues definitivamente aquí no hubo desarrollo humano. Aquí lo que hubo fue un exterminio, una extinción, no solamente de seres humanos que debían algunos oponerse a esas acciones, debería haber muchos grupos, bueno, lo cierto es que hay muchas referencias a ellos y finalmente pues lo logran, pero ya es después de muchas mezclas de cromosomas y generaciones, pero después de muchas mezclas, lo que hubo es un fortalecimiento, un resurgimiento de esos genes y esas cromosomas y esas culturas que trajeron de apropiarse de las tierras, de las personas, de esclavizar a los aborígenes, a los nativos, a quienes se opusieran a ese hambre de poder político y de poder económico y de poder religioso. No puede uno pensar que haya habido un desarrollo humano en América Latina a través de la educación y mucho menos a través de esa cultura religiosa que atropella todos los pensamientos de culturas que tenían, ni siquiera les interesaba saber cuántas generaciones había antes que ellos. Entonces, no podemos pensar ningún tipo de desarrollo humano hubo hasta la independencia. Vamos a ver si lo hay después, ¿no? En la siguiente intervención. Pero por ahora, fíjese usted que llevamos ya por lo menos 15.000, empezamos hace 15.000 años con la emergencia del cerebro en el que la razón domina, supuestamente la razón civilizadora, pero fíjese usted el terreno plagado de muertos porque no creen en unas religiones o en unas versiones de un Dios que ellos mismos interpretaron. De tal manera que estamos llegando al siglo XIX y no hay un asomo de desarrollo humano en lo general. No podemos creer que hayamos sido bendecidos por una fecundación de culturas que buscaba, uno lo esperaría, con el Renacimiento, haber traído las ideas del Renacimiento para el crecimiento, para que esa fecundación realmente fuera para construir sociedades más justas, más humanas, más solidarias. No fue así. Continuaremos la próxima vez
con esta cronología que nos va llevando a la siguiente etapa. Muchísimas gracias.